Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, soy Daniel Primera y un gusto para mí poder estar en estos minutos compartiendo con ustedes acerca de la Biblia, de las Escrituras. Te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu opinión, tu comentario, que yo gustosamente lo estaré compartiendo con las personas. Y puedes enviar alguna opinión, algún saludo, algún comentario. Y te recuerdo también que puedes descargar la diapositiva del programa de hoy, del tema de hoy, en la descripción del video. Así que no te retires porque en unos minutos vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver acerca de Cristo, que tiene que ver con Cristo y sus declaraciones. Hay personas, por eso que yo toco ese tema hoy, porque hay personas que asocian ciertas declaraciones de Cristo con su aspecto humano. Y hoy vamos a ver a qué se está refiriendo Cristo con esas diferentes declaraciones que hizo, las cuales crearon en los líderes judíos una molestia. Crearon una molestia, tanto así que ellos quisieron apedrear a Cristo por esas declaraciones que él hizo. Y una de las declaraciones, o una de las afirmaciones que hizo Cristo Jesús acerca de él mismo, es que él dijo que Dios es su propio Padre. Bueno, y eso hizo que los fariseos y los que estaban allí, los líderes judíos, se amotinaran, se obstinaran con Cristo, tanto así que intentaron apedrearlo. La pregunta que quiero hacerle a ustedes, y ustedes pueden comentar, pueden responder allí. La pregunta que quiero hacerle es, cuando Cristo dice que, porque eso fue una de las principales declaraciones que le trajo problema a Cristo. Cuando Cristo dijo que Dios es su propio Padre, ¿se está haciendo referencia a su encarnación, a su humanidad, en su nacimiento en María? ¿O está hablando en su aspecto divino? Bueno, hoy vamos a ver qué significa esa declaración cuando Cristo dijo: mira, Dios es mi propio Padre. Pero la vamos a estudiar unida esa declaración, unida con otras declaraciones que hizo Cristo, y vamos a ver a qué se está haciendo referencia. Porque hay otras declaraciones, otras afirmaciones que hizo Cristo que llevó a los judíos a querer matar y apedrear a Cristo, señalándolo de blasfemo. Entonces, yo quiero que tú, si no puedes descargar la diapositiva, anota los versículos, anota esas declaraciones que hizo Cristo y vamos a ver a qué se está haciendo referencia. Pero primeramente vamos a ver los motivos por los que los judíos o los líderes judíos intentaban matar a Cristo. Vamos a ver las razones y cuáles fueron las declaraciones de Cristo. Vamos a ver aquí la diapositiva y vamos a ver la primera declaración, que tiene que ver con el hecho de que Cristo dijo que podía perdonar pecado. Vamos a ver aquí. Motivos por los que los judíos intentaban matar a Cristo. Y quiero decirte algo antes de comenzar con esas declaraciones. Qué interesante que todas las declaraciones que hizo Cristo acerca de sí mismo, ninguna eran mentira. Ninguna fue blasfemia. Todas fueron verdaderas, porque Cristo decía la verdad. Y Cristo está haciendo con esas declaraciones, está haciendo referencia a un aspecto especial de él, que lo diferencia de los demás hombres, de los demás seres humanos. ¿Me explico? Entonces, número uno, porque dijo que él podía perdonar pecados. Esto está en Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, a murmurar, diciendo entre ellos: mira, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces señalaron de blasfemo a Cristo,
que había dicho una blasfemia, supuestamente había dicho una blasfemia al decirle a ese paralítico: mira, tus pecados te son perdonados. Y entonces estas personas se molestaron y dijeron: mira, ¿quién es este que habla blasfemia? Entonces perseguían a Cristo, porque él, una de las declaraciones que hizo fue que él podía perdonar pecados. 2, porque dijo que él era antes de Abraham, o sea, hablando de su preexistencia. En Juan 8, 58, 59, Cristo dijo, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué tomaron piedra para arrojárselas? Porque Cristo se llamó a sí mismo yo soy. Y esa es una de las frases de que Jehová se presenta en el Antiguo Testamento. Entonces, estás viendo aquí unas declaraciones de Cristo. Cuando él dijo: mira, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A qué está haciendo referencia Cristo? ¿A su aspecto humano o su aspecto divino? Vamos con la siguiente, la número 3. Quisieron o intentaban matar a Cristo porque dijo que él era uno con el Padre. En Juan 10, 30 al 33 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te pregunto nuevamente, ¿estas declaraciones que hizo Cristo están haciendo referencia a qué? ¿A su parte humana o a su parte divina? Reflexiona en eso. Reflexiona en eso. Porque más adelante vamos a ver un punto, una declaración importante que hizo Cristo. Y te voy a preguntar lo mismo. La número 4, ¿por qué él sanaba los sábados? En Juan 5:16 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué lo perseguían? Dice, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, en el sábado. Sanaba, hacía milagros. Entonces ellos veían de que Cristo estaba supuestamente quebrantando el día de reposo, pero Cristo, él hacía esas buenas obras en el día de reposo porque no había nada malo hacer el bien al prójimo. Pero aquí estamos viendo de que Cristo no está ayudando a una viejita, a pasar la calle o a cruzar la calle, sino que Cristo está haciendo milagros poderosos. Está haciendo milagro. Está sanando. Me explico, una persona que estaba jorobada casi toda su vida, la enderezó. Una persona tenía la mano seca y se la restauró. O sea, son milagros poderosos. Entonces, estas personas perseguían a Jesús y procuraban matarla porque hacía esos milagros en el día de reposo. 5. Porque resucitó a Lázaro. También esta fue una causa por la que los judíos planificaron ya matar de una a Cristo. En Juan 11, 43, 44, 53 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Mira lo que dice el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Estas acciones y estas declaraciones de Cristo están siendo referencia, están señalando su parte humana o su parte divina. Número 6. Porque él dijo que Dios era su propio Padre. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo haciendo milagros, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, teniendo presente estas acciones y estas declaraciones de Cristo acerca de sí mismo, vamos a hacernos unas preguntas.
acerca de esas afirmaciones. Vamos a preguntarnos sobre esas afirmaciones y esas acciones de Cristo. Entonces, vamos a ir desarrollando el tema haciéndonos preguntas sobre esas afirmaciones o esas declaraciones y esas acciones que hizo Cristo Jesús, para que podamos entender entonces la última, cuando Él dijo que su Padre era Dios, o sea que Dios es su propio Padre. Entonces vamos a preguntarnos que por qué los judíos intentaron apedrear y matar a Cristo en esa oportunidad cuando Él dijo que Dios era su propio Padre. Para llegar allí, vamos entonces a hacernos preguntas de las declaraciones anteriores. Vamos a ver aquí la diapositiva. Entonces, número 1, ¿te recuerdas cuando Él dijo que podía perdonar pecados? Le dijo a ese paralítico: mira, tus pecados te son perdonados. Número 1, Cristo y el perdonar pecado. Te pregunto, ¿Cristo podía realmente perdonar pecados? Si tú dices sí, entonces yo te pregunto, ¿por qué? Y tal vez tú dices, bueno, porque Cristo es Dios, Cristo es divino. Y saben ustedes que también los mismos fariseos dicen quién es el que puede perdonar pecado. Y lo dice en el mismo versículo. En Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces cuando Cristo dice tus pecados te son perdonados, entonces eso está haciendo referencia a que Cristo es divino, Cristo es Dios. Cristo participa de la misma naturaleza y sustancia del Padre. Por lo tanto, Él tiene la autoridad, la prerrogativa de perdonar pecado. ¿Por qué? Porque dicen allí, el único que puede perdonar pecado es Dios. Y si Cristo perdona pecado y le declara a ese paralítico: tus pecados te son perdonados, es porque Cristo es divino. Él tiene la facultad, como la tiene el Padre, de perdonar pecado. Entonces, el hecho, la acción, la facultad de perdonar pecado está señalando el aspecto divino de Cristo. Vamos con la segunda. Cristo y su preexistencia, cuando Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. La pregunta que yo les hago es: ¿Cristo existía desde antes de Abraham? Y tú puedes decir: sí, claro. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y que por Él fueron creadas todas las cosas. Y el Verbo, que es la palabra, está haciendo referencia a Cristo. Entonces podemos decir, claro, Cristo es preexistente. Cristo existía desde antes de Abraham. ¿Por qué? Porque es divino. Entonces esas declaraciones y esas acciones de Cristo nos están señalando, nos están mostrando ese aspecto de Cristo, un ser divino. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa frase, yo soy, está hablando de Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso que los judíos tomaron piedra para arrojársela a Cristo, para matarlo. Porque supuestamente para los judíos, Cristo estaba blasfemando, se estaba haciendo igual a Dios. Entonces esa declaración y esas acciones de Cristo nos están mostrando, nos están señalando es su aspecto divino. Número 3, Cristo y su unidad con el Padre. Cuando Él dijo: el Padre y yo uno somos. Te pregunto, ¿Cristo es uno con el Padre? ¿Cristo es uno con el Padre? Sí, porque el mismo Cristo lo dijo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Cristo es uno con el Padre? Porque es divino. Y muchas personas pueden decir: bueno, sí, es uno con el Padre porque forma parte de la Trinidad. Pero más adelante vamos a ver por qué Cristo dijo que era uno con el Padre. ¿Qué significa eso? No está hablando de Trinidad. Pero bueno, vamos a mantener esa respuesta. Vamos a suponer que esa es la respuesta correcta. Entonces muchos van a decir: mira, Cristo es uno con el Padre. ¿Por qué? Porque forma parte de la Trinidad. Entonces podemos llegar a la conclusión. Entonces Cristo es literalmente uno con el Padre. ¿Por qué? Porque es literalmente divino. ¿Estamos de acuerdo?
Cristo es uno con el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es literalmente divino. Pero te repito, más adelante vamos a ver qué significa cuando Cristo dice: yo y el Padre uno somos. O el Padre y yo uno somos. Vamos con la siguiente. Cristo y el sábado. La pregunta es: ¿Cristo sabía muy bien qué cosas hacer en el sábado y Él tiene la autoridad para hacerlas? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el Señor del sábado. Él mismo dijo que es el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador del sábado. Dicho por Él mismo. En Marcos 2, 27, 28 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces Él dice: el sábado o el día de reposo fue hecho. O sea, fue creado por causa del hombre, o sea, para el hombre. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué Cristo dice que Él es el Señor del día de reposo? Porque Él lo creó. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 1? Por Él fueron creadas todas las cosas, y eso incluye el día de reposo. Por eso que Cristo, Él sabe muy bien qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en el día de reposo. Y además, Él, por ser el creador del sábado, Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera en el día de reposo. Entonces, Cristo es literalmente el Señor del sábado porque es literalmente creador del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Repito, entonces Cristo es literalmente el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque Él es literalmente el creador del sábado. Vamos con la siguiente, con la número 5. Cristo y la resurrección. La pregunta: ¿Cristo podía resucitar a un muerto? Y usted puede decir: sí, hermano, Cristo podía resucitar a un muerto. Entonces yo le pregunto: ¿por qué? ¿Por qué Él podía resucitar a un muerto? Bueno, porque Él tiene vida. Él tiene vida en sí mismo. Ahora, cuando usted dice que Cristo tiene vida en sí mismo, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Está haciendo referencia como humano o como divino? Mira lo que dice en Juan 5, 21 y 26. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cómo dice? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está hablando tanto de vida espiritual. Cristo y el Padre pueden darle vida, resucitar espiritualmente a una persona muerta en sus delitos y pecados, pero también está haciendo referencia, usted puede leer el contexto, está haciendo referencia también a la resurrección de los muertos, como Cristo resucitó a Lázaro. Versículo 26. Porque como el Padre, ¿ves? Porque, esa es la razón. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo y Él le ha dado a Cristo la facultad de tener vida en sí mismo. Y eso fue dicho por el mismo Cristo Jesús. Por lo tanto, el Padre y Cristo tienen la facultad de resucitar a un muerto. Porque ellos tienen vida en sí mismo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que, bueno, entonces Cristo literalmente resucita los muertos porque Él literalmente tiene vida en sí mismo. Esto está haciendo alusión o está haciendo referencia al aspecto humano de Cristo o su aspecto divino. ¿Por qué los judíos intentaban matar y apedrear a Cristo? Porque sus declaraciones y sus acciones hacían de que Cristo asumiera o mostrara que era igual a Dios, o sea, divino. Y lamentablemente hay muchos que dicen que Cristo habla como humano. Claro, cuando les conviene. Cuando les conviene, dicen que Cristo, cuando Cristo dice: mira,
el Padre es mayor que yo. No, Él está hablando como humano. Hermano querido, muchas declaraciones y acciones de Cristo te muestran, o Él buscaba mostrar, es su divinidad. Cristo no tuvo la facultad de tener vida en sí mismo al momento de su encarnación. Desde antes de encarnarse, Cristo le dio la facultad, el Padre le dio la facultad de Cristo de tener vida en sí mismo. En Hebreos dice que Cristo participa de la misma sustancia. Dice, Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Por lo tanto, esa naturaleza del Padre es compartida con Cristo, con más nadie, ni con ningún ángel. Solamente Cristo participa de la misma naturaleza del Padre. Cristo es la misma imagen de la sustancia del Padre. Por eso que en Colosenses dice que al Padre le plació, le agradó que en Cristo habitara la plenitud de la divinidad. Y el mismo Cristo dice que el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso está hablando de su divinidad, no de su parte humana. Por eso que Cristo levantaba a los muertos. Él es la vida eterna. Él es la vida, dice Juan 1. Él es la vida. ¿Por qué? Porque el Padre le ha dado a Cristo el tener vida en sí mismo. Vamos con la siguiente declaración, y es la de Cristo y su filiación con el Padre. La pregunta es, ¿Dios es el propio Padre de Cristo? Y tú puedes decir sí. Sí, porque el Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Cristo. La pregunta es, cuando Cristo dice, Dios es mi propio Padre, y cuando Dios dice, Él es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, esas dos declaraciones están haciendo referencia a Cristo como humano, concebido en el vientre de María, o está hablando de una posición más elevada que tiene Cristo Jesús, de un aspecto más elevado de Cristo. Te pregunto, cuando Cristo dice que Dios es su propio Padre, y el Padre, cuando el Padre dice acerca de Cristo, este es mi Hijo amado, ¿está haciendo referencia solamente a la encarnación de Cristo? ¿O esas dos declaraciones están diciendo que el Padre es literalmente Dios, es literalmente el Padre de Cristo, y que Cristo es literalmente el Hijo divino de Dios? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué significa cuando Cristo dijo que Dios es su propio Padre? Significa que se está haciendo igual al Padre, o sea, un ser divino. Cristo está declarando que Él es el Hijo divino literal del Padre. Eso lo entendían los judíos, por eso intentaron apedrear y matar a Cristo. Cristo no está aquí haciendo referencia a su humanidad. Cristo está haciendo referencia a su aspecto divino como Hijo literal del Padre antes de encarnarse. Se está refiriendo, Cristo cuando dice esto, se está refiriendo al ámbito humano de su nacimiento, de María. Cuando en todas las anteriores Cristo está señalando su divinidad. Todas las declaraciones anteriores está hablando de su divinidad.
Por lo tanto, esta declaración, cuando dijo Dios es mi propio Padre, también está haciendo referencia y está señalando a su aspecto divino, como el Hijo divino, literal, de Dios antes de la encarnación. Porque para los judíos no era ningún problema, no era ningún problema llamar a Dios su Padre. Por ejemplo, en Malaquías el profeta dice, mira, ¿por qué nos portamos todos mal unos con otros cuando todos tenemos un mismo Padre, que es Dios, Jehová, lo dice? Cristo, cuando enseñó a orar, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. O sea, para un ser humano no hay un problema llamar a Dios su Padre. Cristo también dijo, mira, ora a tu Padre en privado. Y tu Padre, que te oye en secreto, mira lo que dice, que te oye en secreto, te recompensará. Tu Padre. O sea, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿por qué para Cristo era un problema decir de que Dios era su Padre? Porque eso no está haciendo referencia a la parte humana de Cristo, está haciendo referencia a su parte divina. Está señalando al hecho de que Él es el Hijo divino, literal, de Dios. Y los judíos intentaban matarlo. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que el Mesías prometido era el Hijo literal de Dios. ¿Estás escuchando? Los judíos procuraban apedrear a Cristo cuando Él decía que Dios era su propio Padre, porque los judíos sabían que el Mesías prometido era el Hijo literal de Dios. Por eso se molestaban con Cristo, porque eso significaba hacerse igual a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo en Hebreo. Cristo el Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre, por lo tanto es igual a Dios en naturaleza. Y al ser igual a Dios en naturaleza, es divino. Por eso se le dice Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Pero ese Mesías que venía, o que vendría, o que vino, o el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Aún antes de su encarnación, ya era Hijo. Y eso lo hemos visto en otros programas anteriores, cómo se le llama a Cristo, o cómo se reconoce en el Antiguo Testamento que Dios, que Jehová, tiene un Hijo, aún antes de encarnarse. Ahora, cuando Cristo contó la parábola de los labradores malvados, ¿se recuerdan ustedes la parábola de los labradores malvados? Que dice que hay un hombre que tuvo una viña y la cercó y le colocó una torre y se la dio entonces a unos labradores para que le dieran su fruto a tiempo. Entonces, en la parábola Cristo dice que luego el dueño de la viña manda a sus siervos para que le den el producto de la viña. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Dice, mataron a esos siervos. Y los líderes judíos, ellos entendieron la parábola, porque Cristo estaba contando la parábola para mostrar la actitud de los fariseos, de los líderes judíos que estaban escuchando. Entonces él mencionó, de que el dueño de la viña envió luego a su hijo. No era un hijo postizo, un hijo o una persona con el rol del hijo del dueño de la viña, no. Cristo dice que envió a su hijo, o sea, esa persona era hijo literal del dueño de la viña. Entonces los judíos, los que estaban escuchando a los fariseos, entendieron a qué se refería a Cristo. Por eso que procuraban matarlo, porque ellos sabían de que Cristo era el Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Mira lo que dice en Marcos,
Aquí está la parábola. Marcos 12, 1 al 8 dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábola: un hombre plantó una viña, lo acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña, o el producto, ¿no? Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Mira lo que hizo ese hombre, el dueño de la viña. Por último, teniendo aún un hijo, dice, un hijo suyo, y además dice amado, un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Te pregunto, ¿a qué está haciendo referencia esta parábola? ¿A qué está haciendo referencia esta parábola? ¿Quién representa a los siervos? ¿Quién representa al dueño de la viña? El dueño de la viña es Dios, el Padre Celestial. ¿A quién representa a los siervos que Él envió? Esos siervos que Él envió a los labradores, los profetas. ¿Quiénes son los labradores que querían quedarse con la viña? Esos fariseos, los sacerdotes, los escribas, los líderes judíos. Ellos estaban puestos allí, era para glorificar al Padre, para glorificar a Dios en su administración religiosa. Llevar a las personas a Dios, al Mesías, a Cristo. Llevar en la luz a las naciones. Para eso se hizo la viña. Para eso se creó el pueblo de Israel. Pero ellos entonces se encerraron en sí mismos y pensaron que esas cosas que Dios le dio para que fueran instrumentos para llevarle la luz a las personas, entonces ellos pensaron que solamente era privilegios para ellos. El templo es nuestro, la ley es nuestra, la ceremonia, los ritos. Entonces Dios enviaba a los profetas amonestando. ¿Y qué hacían ellos? Los mataban a los profetas, a los siervos de Dios. Entonces esos siervos representaban a los profetas, los labradores, los líderes religiosos judíos. Pero qué interesante que dice, bueno, cuando ya mataron a los profetas, a los siervos, ¿qué hizo el dueño de la viña? ¿Qué hizo el padre? Dice, envió. No, pero no solo dice que lo envió. Dice, teniendo aún un hijo. Qué interesante que a Cristo se le dice el unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cristo en la parábola dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, y además dice amado. ¿Cuántas veces el Padre Celestial habló refiriéndose a Cristo como su Hijo amado? Ese Hijo amado y único del dueño de la viña es un hijo postizo. ¿Es un hijo solamente como un rol o es hijo literal del dueño de la viña? Por eso dice allí, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo, es mi hijo, y tendrán respeto. ¿A quién representa ese hijo entonces? Ese único hijo que tenía el dueño de la viña. No es otro que es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús en varias oportunidades, Él dijo quién era realmente. Él es el Hijo unigénito del Padre Celestial, antes de la encarnación en María. Porque las declaraciones que hizo Cristo y las acciones señalan, apuntan y hacen referencia es al aspecto divino de Cristo como Hijo de Dios. Mira lo que dice esta cita. Mira lo que dice esta cita del deseo de toda la gente. Dice, página 179. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre. Por eso que no había problema para un ser humano, para un judío no había problema decir Dios es mi Padre.
Pero ¿por qué con Cristo sí? Ahí te lo dice. Y por lo tanto, no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este aserto o esta afirmación en su sentido más elevado. ¿Y cuál es el sentido más elevado? Su divinidad como Mesías. El Mesías era el hijo literal del Padre celestial, o sea, de Dios. Por eso que cuando Cristo decía ser el Mesías, cuando Cristo decía que el Padre es que Dios es su propio Padre, entonces estas personas buscaban esa oportunidad para apedrearlo, porque te están diciendo, se está haciendo igual a Dios, se está haciendo divino. Cristo no está hablando como humano, Cristo está hablando como divino, como hijo literal divino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver entonces la declaración. Aquí vimos la declaración de Cristo cuando Él dice que Dios es su propio Padre. Ahora vamos a ver la declaración cuando Jehová o cuando Dios dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué significa eso? ¿Está haciendo referencia a Cristo como en su encarnación? ¿Está haciendo referencia a Cristo en su encarnación? Bueno, la declaración de Dios sobre Jesús como mi Hijo amado no era una testificación de la humanidad de Cristo, sino más bien de la divinidad de Cristo. Y lo vamos a ver. Vamos a ver aquí. La declaración del Padre sobre su Hijo amado, lo vamos a ver en el bautizo. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya vimos la declaración de Cristo: Dios es mi propio Padre. Ahora vamos a ver la declaración del Padre sobre Cristo diciendo: este es mi Hijo amado. Vamos a ver aquí, queridos hermanos, unos mensajes de saludo. Dice Lorena Gaitán, dice: feliz semana hermana, Dios le bendiga, gracias por escribir. Y García Isidra dice: amén. Dios le bendiga, gracias por estar allí y espero que el tema de hoy sea de utilidad y de bendición para todos ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga. Vamos ahora a ver la declaración del Padre. Entonces, cuando Cristo se bautiza, dice: los cielos se abren y se escucha de los cielos una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿a qué aspecto de Cristo está haciendo referencia esa declaración del Padre cuando dice mi Hijo amado? ¿A su encarnación, cuando fue concebido en el vientre de María? ¿O al hecho de que Cristo es el Hijo divino del Padre realmente? Entendiendo que las declaraciones de Cristo y sus acciones hacen referencia a su divinidad, entonces, cuando el Padre habla: he aquí mi Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, está hablando al hecho de que Cristo es su Hijo divino. No es solamente en el aspecto humano. Cuando Cristo dice: Él es mi Hijo amado, es porque realmente es su Hijo antes de encarnarse. Mira lo que dice esta cita. En el deseo de toda la gente, en la página 91 dice: en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. O sea, Satanás estaba presente allí entre la multitud que estaban cuando Cristo fue bautizado. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descendía sobre su Hijo. Lo que descendió sobre Cristo en forma de paloma es la gloria del Padre. Y dice: oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. ¿A qué estaba haciendo referencia el Padre? En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo.
oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Por eso que luego, en el monte de la tentación, ahí en las tentaciones, la tentación de Satanás, el cuestionamiento que le hizo Satanás a Cristo era si realmente era el Hijo de Dios. O sea, Satanás está hablando de que si realmente Cristo es Hijo de Dios por la encarnación en María. No, es si realmente es el Hijo de Dios en la eternidad pasada. Si realmente es el Hijo divino de Dios. Porque eso fue lo que declaró el Padre. El Padre, cuando dice, aquí este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, estaba haciendo referencia, estaba mostrando la divinidad de Jesús como su Hijo. Entonces ya podemos entender por qué Cristo dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Si es Hijo de Dios, está unido con su Padre, porque es el único que participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Por eso que Él dice, tú y yo somos uno. Y no está hablando de humanidad, está hablando de su divinidad. Y por eso muchas veces los judíos intentaban apedrear a Cristo. Porque Cristo hacía referencia no a su humanidad, Cristo hacía referencia a su divinidad realmente, a su aspecto divino. Entonces yo te pregunto, ¿qué descendió en forma de paloma? Tú puedes decir, bueno, sí, el Espíritu Santo. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue lo que descendió? ¿Qué fue lo que descendió en forma de paloma sobre Cristo? Bueno, si Cristo dijo que el Padre mismo moraba en Él, en Juan 14, y que el que hacía las obras era el Padre a través de Él, entonces lo que descendió del cielo en forma de paloma fue la misma gloria y presencia del Padre sobre su Hijo. Entonces, entendiendo eso, ¿qué fue lo que bajó del cielo en forma de paloma? En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa fue la palabra que dijo Dios en el bautismo de Cristo. ¿Qué es lo que hace allí? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En Daniel dice justicia eterna. La obediencia. Cristo cumplió con la obediencia perfecta a la ley de Dios. Y esa justicia Él te la ofrece a ti. Pero aquí dice Isaías, en Isaías 42:1, el mismo Jehová, el mismo Padre hablando, dice, he aquí mi siervo. ¿Quién es su siervo? Cristo, el Mesías. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y esa frase la dijo en el momento del bautismo de Cristo. He puesto sobre él mi espíritu. Cuando descendió en forma de paloma, la pregunta es, ¿qué bajó del cielo en forma de paloma entonces? Entendiendo que Cristo en Juan 14 dice, mira, no soy yo, es el Padre que mora en mí. Y cuando dice Cristo que es el Padre, te está hablando que es el Padre literalmente, no es otro. Entonces dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿qué significa el Espíritu de Dios? Porque dice, he puesto sobre él mi espíritu. La pregunta es, ¿qué es el Espíritu de Dios? En Salmo 139, 7-8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Querido amigo y hermano, el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios. David hablando de la omnipresencia de Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué significa eso? Lo responde el mismo versículo, el mismo salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Quiere decir que el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Cristo, entonces lo más lógico, querido amigo y hermano, y lo más lógico, y cuando Cristo dice que fue el mismo Padre que moraba en él, entonces lo más lógico es que lo que descendió en forma de paloma
en el momento del bautismo fue la misma gloria del Padre Celestial sobre su Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, dijo el Padre. Cristo dijo, no soy yo, es el Padre que mora en mí. No está haciendo referencia a otro. Es el propio Padre que estaba sobre Cristo, que estaba en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios. Pablo también habla del Espíritu de Cristo. ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Es la misma presencia de Cristo. Mira lo que dice el deseo de toda la gente en la página 86. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Cuando Cristo oró, el momento cuando fue bautizado, Él oró. Dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma. Dice, ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Entonces, ¿qué descendió sobre Cristo en forma de paloma? Salen directamente del trono los rayos de su gloria, que es la gloria de Dios. Su presencia es la misma presencia. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. La paloma era símbolo del carácter de Jehová, mansedumbre y humildad, que se posó en Cristo Jesús, su Hijo amado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo divino de Dios. Desde antes de la encarnación. Desde antes de ser concebido en María. Por eso que Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque Él es su Hijo. Y como es su Hijo, participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Él es la imagen, dice Colosenses y también lo dice Hebreo. Él es la misma imagen de la sustancia del Padre. Por lo tanto, por eso que los dos son uno. Así como Adán y Eva, siendo de la misma naturaleza, Eva sale de Adán. Por eso que la Biblia dice que ellos llegan a ser uno, porque son de la misma naturaleza. Cristo y el Padre son uno, porque son familia. Hijo, el Padre. Hijo engendrado por el Padre, por Dios. Por eso que son uno. Porque Cristo muestra el mismo carácter del Padre. Él participa de la misma sustancia del Padre. Por eso que son uno. Cuando Cristo dice, Dios es mi propio Padre, Él lo que está diciendo es, yo he salido del Padre. Él es mi Padre literalmente. Y yo soy su Hijo divino literal. Antes de terminar, quiero leer unos mensajes. Dice aquí Nuris Ponzo, dice, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo son uno. Y así Él quiere que seamos también nosotros con el Padre y el Hijo, seamos uno. Amén. Cristo dice en ese mismo capítulo de Juan 17, le dice al Padre, tú en mí y yo en ellos. ¿Ves? Tú en mí. El Padre en su Hijo y Cristo en el creyente. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga. Gracias por escribir. Ella sigue diciendo feliz semana. Igualmente para usted, feliz semana. Jenny Villena Rivera dice feliz semana. Igualmente, hermana. Feliz semana para usted. García Isidra dice feliz inicio de semana. Igualmente, hermana. Dios la bendiga. Jenny Villena sigue diciendo el Espíritu es la esencia de Dios y de Cristo. Es su presencia, ¿no? Es su presencia que trae el carácter de Dios. Y nosotros tenemos que procurar cada día
de la presencia de Cristo. Por eso que en Juan 15 Cristo dice: mira, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Para que lleven fruto, tienen que estar conectados conmigo. Ustedes en mí y yo en ustedes. Gracias, hermana. Gracias por escribir. Dios les bendiga. Y dice Nuris Ponzo, dice sí. Muchas gracias, hermanos, todos ustedes por escribir. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Y bueno, termino con estas citas para que veamos quién es realmente Cristo Jesús y por qué los judíos querían apedrear a Cristo. Los judíos o los líderes judíos, ellos entendían claramente las declaraciones de Cristo como ser divino, como hijo de Dios, como hijo divino literal de Dios. Vamos a ver aquí en Sign of the Time, el 30 de mayo de 1895 dice: una oferta completa ha sido hecha, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Te repito, ¿a quién envió el Padre? ¿A quién envió Dios? Bueno, un hijo engendrado a la expresa imagen de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ese es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, el que Dios envió y que los judíos querían matar. La última cita, manuscrito 86, 21 de agosto de 1910, en el párrafo 30 dice: pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios. Y está hablando en el tiempo cuando fue concebido en el vientre de María. No, está hablando mucho antes. Dice: y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. ¿Por qué? ¿Por cuál asunto Lucifer se levantó en rebelión? Porque Cristo es el único Hijo engendrado de Dios. Y Lucifer era un ser creado. Cristo sale del Padre, pero Lucifer fue creado y él no pudo soportar eso. Por eso se le dice anticristo. Y en Primera de Juan, capítulo 2, dice: este es el espíritu del anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Por qué? Porque en la eternidad Cristo es el Hijo engendrado de Dios. Y la Biblia dice que el Hijo tiene poder para libertarte. Espero en Dios que tú puedas comprender y conocer más esta realidad de Cristo. Que tú puedas entender y comprender quién es tu Salvador. Cuando Cristo habló o mencionó muchas declaraciones, no está hablando en el aspecto humano, está hablando de su aspecto divino. Y los demonios, termino diciéndote esto, y los demonios, cuando vieron a Cristo, le dijeron: sé quién eres. Eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos lo conocían cuando se revelaron en el cielo. Mucho antes de la encarnación en el vientre de María. Así que cuando la Biblia te dice que Cristo es el Hijo de Dios, es porque es literalmente el Hijo engendrado de Dios, a la misma imagen y sustancia del Padre. Y ese Cristo y ese Hijo de Dios tiene el poder para libertarte. Los demonios huyeron. Los demonios tiemblan a la presencia del Hijo de Dios. Y si tú traes al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, a tu vida, los demonios también serán vencidos por el poder de Cristo Jesús. Espero en Dios que esta sea tu realidad. Espero en Dios que esta sea tu experiencia. Y que tú llegues a ser por el poder de Cristo y la gracia de Dios, tú llegues a ser parte del remanente, el remanente final, que conoce a su Dios y que recibe el sello en la frente, el nombre de Dios.
porque lo conocen. Le pido a Dios que nos veamos en ese grupo. Dios te bendiga. Es un gusto para mí por haber estado con ustedes en estos minutos compartiendo de la palabra. Y recuerda que puedes descargar la diapositiva en la descripción del video. Y termino diciéndote: paz y conoce al Cordero.